Carlita, No se lo ahora sí, pierda. DJ J, póngalo en pantalla a nuestro invitado, a Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social, con quien vamos a analizar toda la coyuntura que vive el país en estos últimos 2, 3 días. ¿Cómo está, Felipe? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy bien, Jaime, querido. Muy bien, Carlita, se le ve muy bien. La gran manzana le sienta bien a usted. Estar en Nueva York es como renovarse. Y Jaime, usted está, pero vea, representando al periodismo ecuatoriano en esa ciudad impresionante, porque Nueva York es impresionante. Vea que tiene ahí, Carlita, vea, un gatito. Se llevó el gato. Se llevó el gato. Los animalitos acercándose a la Carlita. Y muchos saludos Doctor, a los todo este panorama. ecuatorianos de allá, ¿no? Bueno, el Hay mucha panorama. gente acá que sigue Ecuador en directo. Así es, así es. Y no solo en los Estados Unidos y no solo en Nueva York, sino en todas las ciudades que hay presencia ecuatoriana y latinoamericana en los Estados Unidos y en Europa, en España, en Italia, siguen Ecuador en directo muy, muy de cerca. Ahora, sobre lo que pasa en el Ecuador, Carla y Jaime, necesitamos mirar el tablero de ajedrez y entender lo que está jugando el gobierno. Porque parecería una suma de disparates. Una suma de disparates, hacer una marcha fallida, ir a retar a los cuencanos en Cuenca sobre el tema de las responsabilidades que habrían si no se llega a concretar la explotación minera. Aquí entre paréntesis, Verónica Íñiguez es una persona con un conocimiento extensísimo, profundísimo y que da muchas luces al respecto. Yo le felicito al medio por haberla entrevistado. Y otra tontería como subir el gas, subir el diésel, quitar el subsidio de golpe y porrazo y hacer una elevación gigantesca al precio del diésel, sabiendo que afecta todo. Miren, Jaime y Carla, no sé si ustedes sepan, pero las panaderías del barrio, funcionan los hornos con diésel. Tienen una mezcla de electricidad para llegar a un punto y todo la cocción del pan se hace a través y con el uso de diésel. Por lo tanto, el pan que comemos en todo el Ecuador tiene como uno de los insumos principales el diésel. ¿No? Va a subir el precio. Y eso nadie le ha dicho a usted, sino solamente el transporte público, etc. ¿Cómo hace este horror que tienta a la ciudadanía y a todo el pueblo ecuatoriano? ¿Está loco el señor? Y después, es la pregunta, y después traslada el gobierno a la sede de gobierno a La Pupunga y la vicepresidencia a Otavalo. ¿Todo esto tiene una lógica o es una persona que no sabe qué hacer y está actuando de la manera más disparatada? No. Yo creo que esto es lo que vale analizar hoy. El señor Noboa, y lo había dicho Francisco Herrera en alguna oportunidad, creo que en una entrevista con ustedes mismos, que el señor Noboa tiene un equipo asesor top, extranjeros y nacionales del más alto nivel, que le hacen análisis y le dicen por dónde debe actuar y cómo debe actuar, porque él no tiene capacidad real para hacerlo. Ni él ni su gabinete, sumados todos, no hacen la quinta parte de un mandatario. Sin embargo, toma decisiones que le van manteniendo, que le hacen ganar, que le mantienen en el poder, que le permiten hacer cosas impensables, como quitar el subsidio al diésel y posiblemente hacer lo mismo con el gas. Bien. ¿Cómo puede hacerlo? Con ese equipo asesor, que con toda seguridad está midiendo la reacción ciudadana todos los días, que seguramente está trabajando con grupos focales todos los días para saber qué efectos tendría tal o cual acción del gobierno nacional.
y que le está recomendando cosas como desaparece, como ándate, lleva el gobierno a la Tacunga, donde se cumplen 3 objetivos al ponerse en la Tacunga. El primer objetivo es estar cerca del aeropuerto o la base aérea de la Tacunga, donde puede tener todos los aviones para irse a donde él quiera. El segundo es que tiene el fuerte militar Patria, que es la sede, el centro de las fuerzas especiales. ¿Y desde dónde gobernará? Pues desde un recinto militar, con lo cual se brinda. Y el tercer objetivo, y que valdría la pena preguntarle al siguiente invitado, es tentar hacer una demostración de fuerza ante Leonidas Issa, ¿no? Es decir, parársele en su territorio y cantar ahí como gallo, ¿no? Para demostrar que Leonidas Issa Salazar no tiene la capacidad de movilización del pueblo indígena, que la perdió luego de haber perdido la elección en la CONAI. Este es un análisis que estoy haciendo, no son certezas, pero que se me ocurre es lo único que explica la suma de disparates, de irreflexiones, de posibles errores o equivocaciones que hace el gobierno y que no son tales, ¿no? Que son parte de una estrategia que sí tiene. Estrategia que responde ¿a qué? A lo que acaba de anunciar el chochólogo, a el enriquecimiento y el manejo de todos los recursos y la entrega de todos los recursos del Ecuador a su familia. Primera cosa. Segunda cosa, el cumplimiento obsecuente y obediente a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que le conmina a, por ejemplo, quitar el subsidio al diésel, ¿no? Que le conmina a lograr el contrato por hora, que le conmina a rebajar las pensiones de los jubilados, que le ordena eso, y son cosas a las que se ha comprometido en la carta de intención. Entonces, tiene la presión del enriquecimiento familiar, la presión del cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y la obligatoriedad de cumplir las disposiciones del Departamento de Estado norteamericano. Bajo esas 3 tensiones, funciona con su equipo asesor y hace las cosas que hace. Entonces, así se conecta, Carla y Jaime, esa marcha absurda del día 11, se conecta con la presencia que reta a los cuencanos en Radio La Voz del Tomebamba, donde dice que el alcalde y el prefecto deberán responder ante las cortes arbitrales de Londres, de una cosa que está realmente prohibida por la ley en el Ecuador. Pero va y le reta. Y le importa un pepino la marcha del día de mañana, de la que ya vamos a hablar. Luego quita el subsidio al diésel, traslada el gobierno a la Tacunga y la vicepresidencia a Otavalo. Y todos nos preguntamos, oye, ¿y por qué traslada a la señora vicepresidenta que ni toca ni pinta? Está oyendo. A Otavalo. Claro. Está oyendo. Claro, mira, yo me recuerdo lo que se decía que hizo Luis Robles Plaza, el ministro de gobierno de León Febres Cordero, cuando León Febres Cordero fue secuestrado en Taura. Decían las malas lenguas, yo lo oí en los corrillos de Carondelet, en la cantidad de veces que he trabajado ahí, ¿no? Que Luis Robles Plaza, con la Guardia Presidencial, entró a la vicepresidencia y le cogieron a Blasco Peña Herrera y le encerraron en una habitación de la residencia en Carondelet. Y le quitaron toda posibilidad de comunicación. Porque si el presidente no está, el vicepresidente se convierte en un peligro inminente de desestabilización y de golpe de Estado. Entonces, por esa razón, este equipo le habrá recomendado, ¿no?, que le cojan a la señora y le manden a otro lado. Pero no es que la encierren también. Exactamente, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué Otavalo? Me pregunto yo y se preguntarán ustedes. ¿Por qué Otavalo? Bien, déjenme contarles que en Otavalo hay el único cuartel donde todo el personal es femenino. Es la escuela de formación de tropa policial
que está en San Pablo del Lago, donde se forman las mujeres policías. La pregunta es, ¿está en ese destacamento policial? También O sea, con el aparato de... Claro. Sí, Jaime. Analizándolo hay un propósito ahí, ¿no? Por supuesto. La justificación puede ser, tiene que estar en un lugar seguro, el presidente en el fuerte Patria y la señora en la escuela de formación de mujeres policías en San Pablo del Lago, no, en Otavalo, para que esté segura, para que esté controlada también, para que esté controlada, porque así juegan los estrategas de la política, que es una política oscura y turbia. Porque es evidente, sí. Noboa en su vicepresidenta, doctor. ¿Qué cosa, Carlita? No le escuché completo. Tampoco confía Daniel Noboa en su vicepresidenta. Sabe que de repente en un estallido social, en un levantamiento, ella podría tomar otra postura. Pero por supuesto, porque no es la vicepresidenta solamente, es la representante de un grupo de interés económico que con seguridad está viendo cómo la familia Noboa se lleva todo el pastel a dentelladas y quién sabe qué está quedando para ellos, pues. Ahí hay un peligro evidente que también el equipo asesor habrá analizado, Carla y Jaime. Estamos hablando de un equipo asesor top, de altísimo nivel, que debe estar recibiendo un pago gigantesco con dineros del Estado para recomendarle este tipo de cosas. Decir, no hables. Recomendación, no hables, porque si hablas... Esta decisión, perdón que interrumpa, esta decisión que toma el presidente es como que se está diciendo, yo ya me quiero ir de la presidencia. ¿Usted no lo ve así, Felipe? No, Jaime, no podemos confundirnos. Mira, podríamos decir, la marcha de mañana en Cuenca, que se está llamando como el quinto río, porque Cuenca tiene 4 ríos, ¿no es cierto? El río Tomebamba, el Tarqui, el Machángara y el Yanuncay, 4 ríos. Y se está planteando que mañana va a haber un quinto río, el río humano que va a marchar en defensa del agua. ¿Está bien? Eso podría ser interpretado como la chispa que va a encender la incomodidad general del Ecuador y que va a llevar a una caída del señor Noboa. Y él porque ya ve eso y quiere irse, entonces hace lo que hace. No, falso. Esa es una interpretación de la esperanza que tenemos algún sector de ecuatorianos de que esto cambie. Pero una cosa es la esperanza que tenemos y otra cosa es la realidad. Lo fáctico. El señor está consolidándose en el poder a través de acciones que van retando y ganando territorio. Que esté en la Tacunga es una demostración de fuerza. Que vaya a Cuenca a decir ustedes háganse cargo del problema es una demostración de fuerza. Eso está planificado, Jaime y Carla. Eso no es un disparate de él. Eso, porque él no habla, no dice nada, si no le dan la orden, la dirección y el guión. Él prefiere estar callado en todo. Que sean los ministros los que anuncien el retiro del subsidio de los combustibles. No él. Y él no da ni malas noticias ni explicaciones de nada. Esto es asesoría política y estrategia política. Para no quemarse. ¿Qué va a pasar? Claro, para no quemarse, para no generar daños a su imagen. Por eso mantiene los números que mantiene. Este equipo asesor, sí, tratando de pensar, ponerme en los zapatos, como decía Napoleón, ponte en las botas del enemigo y piensa como él. Yo creo que este equipo asesor entiende que en la captación de la voluntad popular, el señor Noboa tiene dos grandes enemigos. El primero se llama Rafael Correa Delgado. Y el segundo se llama Leonidas Issa Salazar, con diferencia, ¿no? Leonidas Issa Salazar es un contendor local que ha perdido poder, que ha perdido dirección política, quiero decir, sobre la gente, que
que puede ser enfrentado de otras maneras. Rafael Correa es un enemigo descomunal al que hay que prohibir que siquiera su imagen o su voz esté en el Ecuador. Con lo cual, les digo que la consulta es parte de toda esta estrategia. Pero mire, ¿qué va a pasar con Cuenca? Lo que yo creo que va a pasar. Va a ser la demostración más grande de rechazo ciudadano a las decisiones de gobierno. Va a ser un río, realmente el quinto río de Cuenca va a ser. Podría ser que por ahí se empiece con un levantamiento con Cuenca. No va a pasar. No. Cuenca tiene una posición reivindicativa del agua que está marcada por una condición de clase, eso sí quiero reconocerlo. Hay una condición de clase en la protesta. Las cámaras no han dicho nada, la oligarquía cuencana no se ha pronunciado al respecto, ha mirado para otro lado. La clase popular, trabajadoras y clase media, estudiantes, universitarios, académicos, ¿no? Pequeños comerciantes, pobladores indígenas, están unidos en esta protesta. Es una movilización de clase, pero no va a transformarse en un levantamiento nacional. Esto doctor, me temo que no va a ser. Sí, Carlita. Doctor, la posición de Daniel Noboa en este momento de trasladarse a la Tacunga con las tres aristas que usted nos pone, ¿es una posición desafiante ante quién? A ver, primero es una posición estratégica, táctica, para poder tener una puerta de salida, que no le pase lo que le pasó a Lucio Gutiérrez en la eventualidad, en el escenario eventual de que esto se convirtiese en un polvorín y se volviese inmanejable. Entonces tiene pero reta al movimiento indígena, a ese movimiento, ya no a la CONAIE, sino a las comunidades indígenas que tienen una posición más beligerante frente a la oligarquía, es decir, una posición más de izquierda, como la que tiene Leonidas Issa. A ellos va a retarles y decirles, vean, aquí estoy, y además estoy rodeado de fuerzas especiales, ¿qué quieren? No. Ir a decir otra palabra. Oh. Entonces, doctor, esta decisión fue antes expuesta con las Fuerzas Armadas. Ellos ya sabían lo que se venía, ya estaba preparado esto totalmente. Pero por supuesto, las Fuerzas Armadas estarán enterados de las estrategias que va planteando el equipo asesor. Es más, todo esto empieza a tejerse, Carla, desde muchísimo antes, desde el descoyuntamiento de la dirigencia de Leonidas Issa en la CONAIE, que permite que se elija al señor Santos, ¿no? Y que después se pone una vicepresidenta que es un alfil del gobierno, ¿no? En la CONAIE. Eso es parte de la estrategia de descabezamiento a uno de los dos enemigos que tiene el presidente Noboa. Enemigos y las marchas en contra de la Corte Constitucional fueron simples cortinas de humo para esperar este momento. Eso es parte de la estrategia de la estrategia de encontrar un enemigo a quien tirarle la responsabilidad, que también es recomendación de estos equipos de asesores. Miren, estos equipos de asesores deben tener muy bien medida la participación del MPD, no digo que la estén manejando, sino que la tienen medida. Y la deben tener medida diciendo, bueno, esos grupitos caducos que no movilizan a más de 300, 400 o 1000 personas, no van a causar ningún efecto en la ciudadanía, más bien se les ve como con algo de rechazo. Entonces, toda la movilización que estamos viendo ahora es una movilización que está contemplada como posible y que no va a hacer un levantamiento nacional como para poder desestabilizar al gobierno. Sin embargo, Fuerzas Armadas y los equipos asesores siempre actúan en previsión de que no fuese así. Eso se llama tener estrategia, cosa que falta en el lado de la oposición, pues, que valdría analizarlo en otro momento, ¿no? No hay ninguna estrategia. Es más, yo creo que el movimiento de la Revolución Ciudadana para los estrategas del gobierno del señor Noboa
no significa ningún riesgo. Nada. No significa nada. El único que significa es Rafael Correa Delgado, y ese sí es el enemigo descomunal contra el que tiene que luchar. O sea, y que tiene solo una arma, solo tiene una arma, una cuenta de X. Claro, exactamente. Y por Felipe, eso que esas ideas de correísmo sin Correa son juegos en favor del gobierno y del enemigo fundamental del pueblo. Es que esto hay que entenderlo así, estas cantos de sirena de que hay que callarle a Correa, es hacerle el juego, el caldo gordo a los estrategas del gobierno, que quieren eso, y por eso llevan a los alcaldes a donde llevan, a las reuniones que llevan, y por eso hacen con los prefectos que hacen. Felipe, esto quiere decir que el gobierno, como lo dijo el ministro Luque, tiene 8 medidas que va a tomar. Ya tomó una de las 8, la eliminación del subsidio al diésel. Seguramente aquí vendrá la eliminación del subsidio al gas, vendrá la privatización de la seguridad social. ¿Qué va a pasar? Privatización de... Es que, a ver... va a seguir haciendo las cosas. Va a seguir haciendo las cosas. Va a seguir haciendo las cosas porque la estrategia va, por ejemplo, a ver, vamos a subir el diésel. Perfecto. ¿Qué hacemos con los transportistas? Cómpralos. Ya compraron a los. Ya se sentaron algunos, ¿no? Ya están sentados algunos. Hoy no hubo nada. Ya. Por ahí había una denuncia de compras anunciando hasta montos que le habrían dado a algún dirigente del transporte en Quito. Pero tan eficientes son que ya hoy día les van a pagar. El ministro lo dijo, ¿no? Bueno, es que claro, hoy les pagan. Y les van a pagar la deuda histórica. Quiere decir que la vez pasada, con el alza de la gasolina, no les pagaron el bono que les ofrecieron. ¿No? Y van a pagar, han destinado 80 millones al pago de la deuda histórica. Va a pasar lo mismo. Pero... no tienen una oposición real, porque la oposición de la Revolución Ciudadana está constreñida a lo institucional, y si no tienes los votos de la Asamblea, no pasa nada. Y este equipo asesor ha sido brutalmente estratégico, y han ido logrando en cada paso consolidar a una persona inepta, incapaz, voraz y ambiciosa como es el señor Noboa, caprichosa, ¿no es cierto? Ahora, doctor, a todo esto, no sé si comprendo mal, por favor, con su experiencia me corrige, pero usted me está diciendo que el león seguirá dormido, y cuando digo el león me refiero al pueblo ecuatoriano. Sí, señora. Eso lo están midiendo todos los días. Y no una encuestadora, cuando menos 3. Están midiendo la reacción del pueblo ecuatoriano. Si es que hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con qué voz pudiera cambiar el escenario? ¿Qué circunstancia pudiera cambiar el escenario? Para que no se me... ya lo dije, para que no se me quede descolgado la marcha de Cuenca, eso va a evitar la explotación minera. Y el presidente va a ratificarse, la ministra va a ratificarse que no hay, y lo van a dejar en stand-by, como han dejado lo del Campo Pacha y todo, hasta el momento que puedan hacerlo. Pero en lo demás van a avanzar. ¿Quién se opone a la privatización del IES? ¿Quién? ¿Qué movimiento social se va a oponer a la privatización del IES? Van a mantener con esa figura estupenda que ha puesto usted, Carla, van a mantener dormido a León. Y lo van a mantener dormido a León con toda la estrategia mediática que tienen, que es brillante. Que van a mantenerlo dormido con toda la manipulación de la conciencia y la desviación, la triangulación a los problemas en Venezuela, al terrorismo de Hamas que está aquí en el Ecuador, a las bandas delincuenciales y narcoterroristas. Esto es lo que van a continuar haciendo, midiendo todos los días cuál es la reacción de la gente. Con lo cual, mi querida Carla,
Si Noboa puede hacer lo que le dé la gana, es por la indiferencia de los y las ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, pero entonces psicológicamente, doctor, porque estamos preocupados, psicológicamente, ¿qué es lo que le hace falta al pueblo para despertar? ¿Qué es lo que le hace falta? Un líder, es que no sé, ¿no? Porque, bueno, los pueblos siempre van de la mano, ¿no? Van de la mano con alguien al frente, necesitamos a alguien al frente, ¿no? Muchas veces que lidere. ¿Qué es lo que le hace falta al pueblo para despertar, doctor? La gente se está muriendo en los hospitales, la gente no tiene trabajo, hay inseguridad, matan, extorsionan. Imagínense, quitan el subsidio al diésel y el león sigue dormido. Entonces, ¿cómo hacemos que ese león despierte? En Cuenca están presentando una obra de teatro que se llama La Noche de los Giles, que fue, déjenme contarles a nuestros queridos amigos y amigas, y a usted, Carla, fue un evento que vivió Cuenca. Una noche, corrió la voz de que iba a haber a las 3:25 de la mañana un terremoto que iba a desaparecer Cuenca. Y la gente entró en caos, entró en pánico. Edmundo Maldonado Samaniego, jefe de redacción del Mercurio, escribió un artículo que se llamaba La Noche de los Giles, contando lo que vivió Cuenca, porque todo el mundo salía de sus casas y los de la parte baja decían que la parte baja va a desaparecer y se iban a la parte alta, y los de la parte alta decían que la parte alta va a desaparecer y se iban a la parte baja, y así amaneció Cuenca en el caos brutal. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el Ecuador está viviendo la era de los giles. La era de los giles estamos viviendo, porque nos tienen aterrorizados con la delincuencia, aterrorizados con la muerte, con el asalto, con el robo, con la pobreza, aterrorizados con la falta de medicina, aterrorizados porque si alguien se enferma en la casa, caemos en pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién le va a atender? ¿No? Si es que a alguien le matan en la casa, ¿cómo evitamos aquello? Si le secuestran a una hija, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo evitamos? Vivimos en pánico. Y en ese pánico hay un equipo de ingenieros sociales, de psicólogos sociales, de políticos, de comunicadores, que están manejando cómo puede moverse el gobierno en este caos, cómo debe mantener ese caos. Entonces, no es que no nos damos cuenta dónde vivimos, sí nos damos cuenta de lo que pasa en el país y del alza brutal que se viene con el diésel, sin el subsidio del diésel, de absolutamente todo. El tema es que no podemos, Carla, encontrar salida a ese caos como Cuenca en esa noche de amenaza de terremoto no encontró salida y amaneció dándose contra las paredes y corriendo por la calle, ¿no? Y generando accidentes de tránsito y bloqueos en las vías y asaltos y rupturas de puertas y metidas en casas. Fue terrible lo que sucedió, ¿no? Eso nos está pasando en esta era de los giles. ¿Hace falta un liderazgo? Claro que sí. El gran líder no está aquí. Eso es uno de los éxitos que ha logrado esta estrategia que ya va más allá del señor Noboa. Empezó con Lenín Moreno, ¿no? Y que viene del Departamento de Estado norteamericano. El haber alejado al gran líder de esto y todo el tiempo estar empujando para que se aleje y que desde adentro lo alejemos, cosa que no va a pasar. No va a haber correísmo sin Correa, olvídense, ¿no? Y se necesita un liderazgo, por supuesto que se necesita liderazgo. No uno, varios. Para poder calmar, organizar, serenar, volver a las casas, volver a la naturalidad y saber cómo debemos parar esto. Pero, Carla, harán todo lo posible para que no suceda. Todo lo posible es evitar el liderazgo entre el movimiento indígena y las nacionalidades indígenas de Leonidas Issa. Por eso le amedrentan, por eso le persiguen, por eso le ponen juicios, por eso le hacen campañas de difamación e infamia, porque quieren evitar los liderazgos en el Ecuador. Bueno, pero usted sabe, doctor, que para la prensa que
la prensa abierta, ¿no? Los medios de comunicación corporativos, Leonidas Issa lo han calificado hasta de terrorista, ¿no? Es el gran cuco, como usted decía, ¿no? Del movimiento indígena. De hecho, los grandes reportajes cuando perdió la presidencia de la CONAIE, todos decían pues que él ya había perdido su liderazgo. Yo le pregunto a usted, se lo voy a preguntar a él más adelante que viene en la entrevista, esperemos que nos podamos conectar. Este es el momento para que Leonidas Issa de repente fortalezca su liderazgo nuevamente. ¿Podría ser este el momento? A ver, este es un principio básico de von Clausewitz, que es el estratega de la guerra, ¿no? Von Clausewitz dice, si te atacan por un flanco, fortalece ese flanco, porque necesitas fortalecer, porque por ahí te ven la debilidad. No. Si es que le atacan a Leonidas Issa para quitarle su liderazgo, él tiene que fortalecer su liderazgo. Por eso es inadmisible la carta que mandaron los 5 de la fama, pues, ¿no? Un poco queriendo despejar el territorio de la influencia, el liderazgo, la presencia de Rafael Correa, cuando es justamente Rafael Correa el blanco del ataque no solo de la derecha y la oligarquía ecuatoriana y el gobierno ecuatoriano, sino global, desde los Estados Unidos, pues. Entonces hay que fortalecer, es la contraestrategia básica, pero lo que les decía, no hay, en la oposición no hay estrategia. Qué bueno sería poder hablar de estas cosas. Yo no soy dirigente de nada, pero digo, la dirigencia de la Revolución Ciudadana, qué bueno sería que hable con Leonidas Issa este tipo de cosas, para fortalecer y defender los liderazgos de otros segmentos de la sociedad, pues, ¿no? Que se convierten en enemigos estratégicos para las intenciones del señor Noboa. Esto creo que es la médula del hueso a la que tenemos que mirar, ¿no? ¿Cómo analizar, Felipe, el pronunciamiento del Comité Empresarial Ecuatoriano que dice que esta es una medida necesaria para el país? El Comité Empresarial Ecuatoriano agrupa a los importadores de combustibles. Claro que es necesaria, pero ellos cuando dicen país están hablando de ellos. O sea, no es para todos. Claro, y hay un argumento canalla, porque es de los argumentos que este grupo estratégico le pone una batería de argumentos para que se pongan en el aire y que la gente se los come. Argumentos que nacen de los grupos focales. ¿Cuál es una de las situaciones que más molesta a la gente? Que si tenemos un combustible barato, hay comerciantes que en las fronteras sacan el combustible ecuatoriano a los países vecinos que tienen combustible más caro, y este contrabando de combustible le hace un daño al país. Bien, vamos a dar números. El subsidio del diésel, acabo de leerlo, no es de 1.300 millones al año, es de 900 millones al año. O sea, 400 millones menos de lo que dice Noboa. Le recomiendan inflar las cifras, ¿no? Es de 900 millones al año. ¿Cuánto creen ustedes que pierde el Ecuador por contrabando de combustibles al año? 50 millones. 50 millones. Los que creen que con esto, el comité empresarial, la señora que era de Teleamazonas, ¿no? Que dicen que esto es necesarísimo para terminar con el contrabando de combustibles. Bien, van a solucionar un problema de 50 millones sacándole del bolsillo a la gente 900. Imagínense el absurdo que es. Controlen, en vez de tener a las Fuerzas Armadas haciendo boberías, que cumplan su función en la frontera. Que la Agencia de Regulación de Hidrocarburos cumpla su misión en la frontera para bajar a cero el contrabando de combustible. No. Es que como en mi casa mi hija come mucho pan, entonces voy a quitar el pan a todo el mundo. ¿Qué medida más absurda? Pues? Es una medida absurda, tonta.
Y es que no es una medida tonta, es una justificación que está medida en el pensamiento general de la ciudadanía y que se refuerza con cosas como las que pone esta periodista, que nunca me acuerdo el nombre ni el apellido, ¿no? Que hay gente, yo tengo una memoria estúpida. Exactamente, la señora Inostroza, ¿no? Janet Inostroza. Ellos ratifican en la mente de la comunidad esos constructos falsos, ¿no? Esos constructos falsos. Claro, la gente dice que bien, se acaba el contrabando, se acaba una actividad ilícita. Se acaba una actividad ilícita que existe porque no la controlan. Y se acaba un negocio que le perjudica por 50 millones y se genera un daño a la población ecuatoriana por 900, pues. Estos son los números reales. Entonces, debe haber subsidio. Miren, en los Estados Unidos hay subsidio para la agricultura. En la Unión Europea hay subsidio para la agricultura y hay subsidio de los energéticos para los productores. ¿Qué beneficio van a tener los pescadores artesanales en el Ecuador? A ver, explíquenme. Ninguno. Sus lanchas, sus motores funcionan a diésel. Tenían un diésel subsidiado. No. Los pescadores industriales o semi-industriales. ¿Y qué plan tiene el gobierno para esta medida que ha tomado para los pescadores? Pues? Cero. Ninguna, cero. Otra vez digo, para los panaderos, ¿cuál es la solución para los panaderos? Para los que llevan la fruta a los mercados, las legumbres. Claro, o sea, los pequeños camioncitos a diésel. Claro, el transportista pesado está hecho, ¿no es cierto? El que tiene contrato con la fábrica de llantas en Cuenca. Además de tener el contrato con la fábrica de llantas, va a tener un bono. Está bien. Y no le va a subir el precio del flete a la fábrica de llantas. Pero ¿qué pasa exactamente, como usted dice, con el productor de papas del Carchi que tiene un camioncito para sacar las papas? A él no le van a dar ningún subsidio. Y entonces va a tener que subir el costo de la papa. ¿Y quién paga el costo de la papa? Felipe, yo le aseguro que en los mercados los precios seguramente cambiaron del día viernes al día domingo, que ya ayer ya llegaron con nuevos precios, me imagino. Claro, ya llegaron con nuevos precios. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién paga? La gente pobre, Jaime, la gente que tiene que pagar la salud, tiene que pagar la educación, tiene que pagar el transporte, tiene que pagar la vivienda, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar todo. Y tiene que pagar la comida. Y esto les importa un comino porque el equipo asesor lo que hace es medir las reacciones de esa gente y decir, no, dale nomás, no te preocupes, dale nomás, súbele, aplica, aprópiate. No, en esto, como en Cuenca, Cuenca reaccionó, entonces para la mano. Así le van jugando. Para la mano, pero asústales. Asústales, diciendo que ellos van a responder. Claro. ¿Se podría considerar esta medida como un paquetazo económico? Yo no le calificaría así, porque los paquetazos tenían otro contexto. Eran más meditados, pensados, o sea, mucho más que paquetazo, Felipe. Claro, es más que paquetazo. Esta es una exacción, un asalto o garrotazo a la economía del país. Un garrotazo inmisericordia. Porque el paquetazo sumaba y decía, bueno, vamos a hacer una devaluación, una micro devaluación, vamos a hacer una pequeña alza en el combustible, vamos a hacer un recorte presupuestario, o sea, varios elementos que formaban un paquete de medidas, ¿ya? Que no era bueno, pero era mucho más medido, mucho más responsable de alguna manera con la ciudadanía. Acá no, Felipe. Acá es, oye, el tipo aguanta, dale un garrotazo en la boca, porque no se va a levantar. Yo recuerdo hace 30 años cuando tomaban una medida así que subían 20, en ese tiempo el sucre, ¿no? Pone 10 sucres al precio del diésel, que si tomaban una medida así, salía la población a la calle, las universidades,
los gremios salían todos a las calles. Yo no sé qué pasa con el pueblo ahora. Pasa que desde la traición de Moreno hasta ahora, que ya son 8 años, ¿no? Hasta ahora ha habido toda una acción concertada para adormecer y dormir al león, a través del odio, a través de las mentiras, a través del lofer, a través del cambio de las autoridades jurisdiccionales, a través de la corrupción, a través de la inmovilidad de las fuerzas del orden, permitiendo la corrupción y el narcotráfico que infiltren esas instituciones, a través de el incremento de la violencia social. A través de todo esto ha habido lo que le decía a Carlita, se ha generado la era de los giles, ¿no? Que no sabemos qué hacer, unos queremos ir en un sentido, otros en otro, y no hay liderazgo porque nos han sacado al líder natural de todo esto, y al único líder histórico de todo esto, que se llama Rafael Correa Delgado, y le han puesto todos los impedimentos del caso. Y cuando hay un líder un poco más pequeño, ¿no? Más restringido, que no jala el 40% del electorado ecuatoriano, como es Leonidas Issa, también le ponen impedimentos, también le atacan, también, y le retan. El presidente Ilatacunga está retándole, diciendo, ve, aquí estoy. Entonces, creo yo que todos estos elementos hay que mirarlos. ¿Qué falta aquí? Falta que León despierte. ¿Cómo va a despertar? Con liderazgos. Cuando la revolución ciudadana sea una verdadera oposición, no un grupo que está levantando la mano para hablar en la asamblea y no le dejan, no un grupo que manda cartitas en su calidad de alcaldes y prefectos, sino cuando esa inmensa cantidad, que son 4,5 millones de votos ratificados de la revolución ciudadana, cuando esa inmensa cantidad de ecuatorianos tome una posición de cambio real, cuando entre y se declare en resistencia contra el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con Israel y Gaza? El mundo entero se está poniendo en resistencia. Hemos visto la vuelta ciclística en España, cómo la gente común y corriente sale a impedir el avance del equipo ciclístico israelita. No. Eso no importa, no, sí importa muchísimo, porque se están resistiendo y poniendo hay un rechazo. Genocidio ante la faz de los gobiernos, ¿no? Entonces, esto tiene que pasar en el Ecuador. Correcto. Felipe, tengo un reporte que en el sector de Tambillo hay cierre de vías. Vamos a rodar este video que nos envía César Armando Bermeo, nuestro compañero de Al César, lo que es del César. Póngale, Jorge, las imágenes del sector del Tambillo, por favor. De Tambillo, ahí está. Cierre de vías. En este momento acaban de cerrar la vía. Ahorita en este momento acaban de cerrar la vía. Bueno, ya por ahí hay voces, hay gremios también que se están de alguna manera movilizando, Felipe. Claro, porque no es posible comprar a todos. Compran a las grandes federaciones de transporte pesado, de transporte interprovincial, de transporte intercantonal, pero no pueden comprar a todos. De pronto hay pequeñas asociaciones de propietarios de transporte pesado que no van a recibir ningún bono, que van a tener que asumir, claro, y que terminan siendo cuenteados. Esto es lo que hay que reconocer. Esa inmensa cantidad de transportistas que hay en el Ecuador, no son un solo gremio, son muchos gremios, con contradicciones también entre ellos. Unos no asumirán la medida. La pregunta es, los que no asumen
la posición del gobierno son suficientes como para paralizar el país y presionar a una movilización social y a un cambio de gobierno. Yo personalmente quisiera que sea así, pero no es así. Hay que reconocer la realidad. No creo que vaya a ser así, porque no hay el elemento fundamental, que es la articulación de la sociedad ecuatoriana a través del movimiento político que debe articularlos, que es la Revolución Ciudadana. Y esto hay que decirlo así de claro, Jaime. Así de claro. Porque estamos hablando de una organización que puede lograr 4,5 millones de votos, sistemática y sostenidamente. ¿No? Y que podría haber ganado en primera vuelta si no fuera fraudulenta esta cosa. Pero eso no se traduce a liderazgo social, movilización social, resistencia ciudadana, que es lo que debe haber. Tenemos otro reporte desde Quevedo. No sé si ya lo tiene listo nuestro compañero Jorge Aycar. Sería importante rodar ese video, una cola interminable de camiones de carga en la vía Quevedo. Jorge, si lo tiene listo, ruédelo. Efectivamente, lunes 15 de septiembre y nos encontramos en la vía Quevedo y así se ve el paro de algunos de los transportistas o los sectores sociales que se han organizado. ¿Confirma? 15 kilómetros de cola de carro. 15 kilómetros de cola de carro, nos confirma Luis Wilfrido Criollo, dirigente también aquí de Santo Domingo. Estamos en la vía Quevedo y vean, así se ve, una cola inmensa. El paro se hace sentir desde la madrugada, pero estamos reportando en este rato ya siendo las 9 de la mañana, si no me 9:05 de la mañana, y así se ve el panorama en la vía Quevedo aquí por las medidas que ha tomado el presidente, que nos va a golpear evidentemente a todos los ecuatorianos, y esta es la respuesta popular, tal vez no un sector de los dirigentes, de los transportistas que se han vendido, pero el pueblo o ciertos transportistas de base están paralizando las actividades. Mira, ahí está, aquí vemos cómo celebran el paro los transportistas, vemos carros pesados, carros de carga, y esta cola es interminable. Ya estaremos reportando más. Bueno, eso es en Quevedo, gracias a nuestro colega que nos envió hace un momento, Luis Villasís, ese reporte desde la provincia de Los Ríos. Y hay más reportes, muchísimos reportes de vías cerradas que se están sumando en el transcurso de esta mañana, mi estimado Felipe Vega. Mira, yo le doy la razón a Luis Villasís cuando comenta y dice, son las bases de los transportistas que no están de acuerdo con sus dirigencias y que se están movilizando y cerrando. Que ya los han tragado, correcto. Han sido tragados. Correcto, claro, correcto. Y a mí me parece que esto es previsible y así va a ser. La pregunta, y cuidado, yo quisiera que haya un paro nacional y que se acabe el gobierno del señor Noboa. Eso es lo que quisiera. No estoy abonando a lo contrario, estoy tratando de analizar fríamente qué es lo que hay y qué es lo que no hay. La pregunta es, ¿va a permitir el gobierno que esto vaya creciendo si todos los días su equipo de análisis está midiendo esto y está encontrando formas de desmontar esto? Porque tienen una gran cantidad de neuronas trabajando en esto. Tenemos que darnos cuenta. El señor presidente no tiene neuronas. Su equipo de gobierno, su gabinete no tiene neuronas. Sus asambleístas no tienen neuronas. Pero su equipo asesor sí las tiene. Sí las tiene. Y son los que nos tienen al Ecuador como nos tienen. No. Hay otra gente que gobierna el Ecuador. No es el gabinete de estos soquetes que están ahí, ¿no? Los que gobiernan. No, hay otro equipo que sí gobierna, un equipo internacional que gobierna. Y ellos están midiendo todos los días qué pasa. Estarán este rato actuando y analizando qué van a hacer con este segmento de transportistas que no acatan las órdenes de sus dirigencias compradas.
Con lo cual quiero decir que habrán acciones que desmonten esto. Buscarán acciones, muchas de ellas serán por consunción. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un transportista sin mover su camión? Si él tiene que pagar cuotas, mantenimiento, personal, bodegas, ¿cuánto tiempo puede aguantar sin trabajar? Estas son preguntas reales que se estarán haciendo ellos. Por lo tanto, lo que se debe hacer es que toda la comunidad, la gente que estamos en contra de las medidas y que queremos sostener a este país para que no termine de desaparecer, tenemos que entrar en resistencia. Tenemos que hacer boicot. Bueno, no es este el espacio para plantearlo, pero yo creo que sí hay opciones, Jaime. Yo no entiendo cómo Ecuador puede tener un presidente mentiroso, ¿no? En campaña, en el debate, él habló de que no iba a subir el precio de los combustibles. Dijo que no iba a subir el IVA. Incluso en una pregunta que le hace a Luisa González, dice, ¿vas a subir el IVA? Así le dice, porque supuestamente ellos crearon esa narrativa de que Luisa González iba a subir el IVA si llegaba a ser presidente de la República. Pero mire, todo lo que él cuestionaba y lo que decía que no iba a hacer lo está haciendo. ¿Cómo podemos tener a un chapucero de presidente de esa manera, Felipe? Porque esas chapuzas, esas mentiras, son las que te llevan a la presidencia, pues hacen que la gente vote por ti. Y después tienes un equipo que maneja las cosas para poder hacer lo que realmente eres. Esto no es nuevo, mi querido Jaime. Velasco Ibarra llegaba a la presidencia haciendo lo mismo y después el pueblo harto le mandaba a la casa. No, harto de las mentiras. Y luego le volvía a elegir. 5 veces pasó eso. 5 veces, mi querido Jaime. No es que el Ecuador se equivocó una vez, 5 veces se equivocó. Y seguían votando por el mismo, ¿no? Y seguían votando por el mismo y creyéndole las mismas mentiras. Y Velasco, aunque Velasco Ibarra decían que era un tipo muy correcto, pero sí habían ministros que se hicieron millonarios en esos gobiernos. ¿Quién ordenó la masacre de los estudiantes en la casona universitaria de Guayaquil? Directamente José María Velasco Ibarra. ¿Quién ordenó la invasión a las universidades del país donde mataron estudiantes? Directamente Velasco Ibarra. Pero esas son las grandes mentiras que se van dulcificando. En la época de Velasco Ibarra, en el segundo mandato, luego de la gloriosa del 45, Velasco Ibarra expulsó, encarceló, exilió a una cantidad de gente en el Ecuador, él directamente. Y no van a decir, no, es que era un muy buen viejito. No es cierto. Era un dictador canalla. Sin embargo, se le ha vendido como el bueno. Este es el problema que vivimos. El de la credulidad del pueblo. Y esto es lo que miden los equipos de asesoría. Dicen, dale nomás, sube el diésel. Y estarán midiendo lo del gas. Y estarán preparando algunas acciones previas para subir lo del gas. Fíjate que se atreven, Jaime, a subir el diésel, a quitar el subsidio del diésel 3 meses o 2 meses antes de una consulta popular. Cualquiera diría, están locos, pues. ¿Cómo van a ir a una consulta popular subiendo el diésel? Pues esta subida del diésel les va a dar la ganancia, hermano. Les va a dar la ganancia en la consulta. Porque aquí la gente necesita a alguien fuerte, con los pantalones bien puestos y que haga lo que nadie se ha atrevido a hacer. No, así te joda, ¿no? Porque se supone que tiene que luchar contra la delincuencia, cosa que no hace. No. Pero demuestra que es bravísimo. Es un bravucón, entonces le van a dar todo lo que necesita y nadie va a pensar, ya le subieron el IVA, ya he pagado el IVA, no ha hecho nada con los 3 puntos del IVA, no ha luchado contra nadie de la delincuencia, nada, no ha hecho nada. Sin embargo, le voy a seguir apoyando. Esto es lo que mide. Esto es lo que mide.
Y esto es lo que ¿Y hasta cuándo le dura eso, Felipe? ¿Hasta cuándo le dura todo esa propaganda que hace el gobierno? Porque todo lo que emite el gobierno es propaganda. De ahí no hechos reales de todo lo que divulgan, no es verdad. ¿Hasta cuándo le puede durar todo? Hasta que el pueblo despierte, hasta que el león dormido abra las fauces y dé un rugido, pues, hermano. Y eso lo tiene que hacer con liderazgos. Por eso el señor Riza tiene que defenderse y ser defendido. Y el presidente Rafael Correa tiene que defenderse y tiene que ser defendido. Porque son los liderazgos, con diferencia, con distancia, con tamaños de adscripción y todo lo que quieras, pero son dos liderazgos. Los dos que ataca el gobierno. ¿Por qué les ataca? Porque les tiene miedo, pues, Jaime. Porque les tiene miedo. Porque sabe que solo por ahí va a tener obstáculos para hacer lo que está haciendo. Esto es lo que tenemos que mirar. Y la resistencia de la gente, resistirse a creer lo que digan, resistirse a aceptar lo que ellos te ponen delante para que vayas como el burro siguiendo a la zanahoria. Esto es fundamental, son procesos lentos. Aquí necesitamos no solo estos dos liderazgos, necesitamos muchos liderazgos más. ¿Y sabes qué? Liderazgos de izquierda. Porque los dos son de izquierda. Aquí no hay liderazgos de centro, de derecha, de la izquierda democrática. No hay. Los dos liderazgos que amenazan a la oligarquía ecuatoriana que directamente administra el Estado, ¿no?, son liderazgos de izquierda revolucionaria, y en esto no hay discusión. Felipe, me gustaría hablar un poquito de la marcha. Después de unos minutos creo que tendremos al ingeniero Leonidas Isa, creo que está retrasado para entrar a la llamada telemática, pero me gustaría por lo menos hablar unos 3 minutitos de la marcha que se dio el jueves, me parece, de la semana pasada, 11, día 11. Sí, donde participó el presidente de la República. ¿Qué lectura le das a esa marcha, Felipe? ¿Cómo viste la presencia de funcionarios públicos en un día de trabajo normal en el país? Vimos ahí a coordinadores de registro civil, aunque no hay cédulas ni pasaportes, participando de esa marcha. Bueno, eso no es sorprendente. No es sorprendente. Lo que importa, y lo decía Pedro Donoso, con el cual no coincido en todo, pero creo que es un gran analista de la política ecuatoriana. Pedro Donoso decía que al gobierno y al equipo asesor del señor Noboa, lo único que le interesa son los titulares. Los titulares. Marcha por la paz. Punto. Y la foto de una gran cantidad de gente con camisetas blancas. Eso es lo que le interesa, porque con ese material inciden en la conciencia de todo el Ecuador. Eso es lo que les interesa. Entonces, que no importa quién esté, lo que pasa es que tienen que estar. Si llevo en buses, si les pago $20, si es que les doy almuerzo, si ordeno a alcaldes y prefectos afines al gobierno que lleven gente, si los asambleístas tienen que llevar gente, si van funcionarios públicos, no me importa. Lo que importa es que se vea eso. Lo segundo, la marcha del señor Noboa se puede reducir a un análisis metafórico. Entra el señor Noboa a una pequeña tarima, a una pequeñita tarima donde ni se le ve, y le arrancha el micrófono a Sarmiento. Pueblo. A Sarmiento es Pueblo. A Sarmiento es Pueblo le arrancha el micrófono, ¿no? A uno de sus mayores activistas, en vez de agradecerle, le arrancha. Porque los hacendados no aceptan que los peones puedan compartir la mesa del patrón, ¿no? Así de sencillo. Por lo tanto, la presencia del pueblo, y de Sarmiento, que es pueblo, y todo lo que él dice representar, está vetada y vedada en esa marcha. Esa es una marcha armada para la foto. ¿Qué quiso decir esa acción, Felipe? Esa acción quiere decir que el señor Noboa detesta al pueblo. Le importa un pepino. Los mira solo como su peonada, ¿no?
la peonada de sus haciendas, nada más. Y el peón no puede sentarse en la mesa del patrón, pues. ¿No? Entonces, quita, sal de aquí. ¿Qué estás hablando? Esa es la primera metáfora. Y la segunda metáfora es que habla 1 minuto 20 segundos. Veamos esa acción del presidente de la República. Tenemos el video, Felipe. Vea. No le permite ni terminar. No le permite ni terminar la arenga. No Fue le grosero, agradece, ¿no? Le abraza. No. En la mesa del patrón no está la peonada. Fuera de aquí. Eso es lo que hace. ¿No? Esa es la metáfora de la marcha. Porque la marcha no importa, Jaime y Carla. Importa el titular, como muy bien dice Pedro Donoso. Pedro Donoso lo dice clarito. Importa el titular, es un gobierno de titulares. El titular, doctor, para posicionar esa narrativa, ¿verdad? Frente al resto de la población. Exactamente. Claro. Y ahí están las banderas de los Estados Unidos, ahí se ve. En una marcha nacional está la bandera de los Estados Unidos que el bolsonarismo exhibe en las marchas, ¿no? Todo eso es la foto que necesita. Nada más. Para poner... Y en el discurso, decía yo que el discurso de 1 minuto 20 segundos hace una sola cosa: atacar a Correa y pedir el voto para la consulta popular, para el sí. No hace nada más. Absolutamente nada más. Pero bueno, sigue confrontando a la Corte Constitucional también, doctor, ¿no? Porque también la sigue poniendo como antagonista. Es que ese es el problema de la consulta popular. Él quería que se cumplan las preguntas que construyó su equipo asesor. ¿No? Pero como no le dio paso en la Corte Constitucional, entonces tiene que darle un golpe. Pero no más, es otro titular, ¿no? O sea, son 3 o 4 titulares, que es lo que le interesa. La marcha en sí importa un pepino. Un pepino. Esta y la que fue en Quito contra la Corte Constitucional, que iba por lo mismo. ¿Cierto? Todo esto es una puesta en escena de un equipo administrador empresarial. No quiero referirme a empresarial como que son empresarios los que están haciendo, no. Son los que en la Coca-Cola se sientan para establecer la estrategia de ventas globales. Son esos asesores que hemos visto en series de televisión que se sientan con los CEOs de las empresas a asesorarles cómo hacer. Había una genial, no recuerdo cómo se llamaba la serie, en donde asesoraba un equipo de publicidad a las tabacaleras, ¿no? Y le daban las pistas de cómo escamotear el descubrimiento de que el humo del cigarrillo causaba cáncer. Y cómo escamoteaban eso y qué estrategias ponían. Esa misma acción la hace un equipo internacional y nacional mixto que trabaja para el señor Noboa con pago del Estado ecuatoriano. Porque no, el señor Noboa con su partida de ministros y ministras y asambleístas no puede articular una línea coherente, pues. ¿Qué va a escribir con la chica León, con la Camila León? ¿Va a poder, con el señor Chávez? ¿Qué va a poder escribir? ¿Qué visión política va a poder tener? Ninguna. Pero estos otros son gente que sí tiene una visión política y que le está llevando por un camino en donde puede cumplir las exigencias del Fondo Monetario con las exigencias del Departamento de Estado y la voracidad de su familia, que son los tres piros, los 3 objetivos que tiene para el gobierno. Aquí no hay pueblo. Sarmiento es pueblo. Si eres el pueblo, estás jodido. No hay ningún espacio para el pueblo ahí. A no ser que pague más caro el pan, que pague más caro el pasaje, que haga lo que sea para poder pagar en el servicio privado la medicina, que haga el esfuerzo imposible para poder pagar el ingreso de sus hijos a la escuela. Y aquí yo pondría un elemento de rechazo, ¿no?
Aquí cerca, yo vivo cerca de una escuela del Milenio, en donde solo iban chicos y chicas indígenas, ¿no? Y ahora está cerrada por decisión de Gustavo Ayala, y hay que decirlo con nombre y apellido. Gustavo, ¿qué te pasó? El viceministro. El viceministro, tú eras un hombre del socialismo, Gustavo. ¿Cómo así cierras las escuelas del Milenio? Eras un funcionario de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo así cierras las escuelas del Milenio? Es un reclamo. Dice que es una mala inversión, que se hizo una mala inversión, dice. Ah, ¿y cómo aplaudía eso? ¿Cómo aplaudía antes eso? ¿Cómo aplaudías, Gustavo, eso? Cuando eras funcionario diplomático. Lo que hacen por un cargo, ¿no? Pero es que no puede ser, mi querido Jaime. No puede ser. No puede ser que un hombre de izquierda, socialista, tenga un salto de esta calidad, pues, hombre. ¿No? A destruir una obra que por fin ponía dignidad a los niños, niñas y jóvenes indígenas, pues, hombre. ¿No? Terrible. Y que tengan que volver a la escuelita que está botada ahora unidocente acá al lado, que es un cuchitril, pues, hermano. Y allá van a volver. Doctor, ¿cómo despertamos al pueblo, doctor? Mire, acá en reunión con compatriotas, y es clara su preocupación, ¿no? Ellos dicen, todos los días nos levantamos pensando si en algún momento esto va a cambiar, si en algún momento la gente va a despertar. Yo les decía que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Robarnos esa esperanza para desentendernos y dejar todo ahí, pero ¿cómo hacer levantar a un pueblo que está sumiso, a un pueblo que está humillado? ¿Sabe cómo le mantienen dormido? Con equipos que hacen grupos focales todos los días, a lo largo y ancho del país, y le preguntan cosas e indagan cómo mantenerle dormido y las aplican. El mismo mecanismo hay que utilizar para que el pueblo despierte. Hay que hablar con la gente. Hay que hablar todos los días con miles de grupos de personas en el Ecuador. Eso es lo que hay que hacer. Aquí no es la genialidad de alguien que hace un discurso. Nos pasamos hablando medianamente bien, medianamente mal en los medios. Ustedes hacen un trabajo estupendo, pero llegamos a un límite, ¿no? Solamente en la relación directa con la gente se va a encontrar las respuestas para que este pueblo se despierte, mi querida Carla. Y eso tiene que hacerlo el partido más grande de la izquierda ecuatoriana, que se llama Revolución Ciudadana. Ya dejen de pensar que el objetivo es dar un discurso en la asamblea. Salgan a la calle. Salgan a hablar con la gente que tiene esperanza en que la Revolución Ciudadana cambie este país, que reclama todo el tiempo y dice, ¿y dónde está la Revolución Ciudadana? En la calle. ¿No? ¿O me estoy inventando yo? Yo no me estoy inventando, eso está en todo lado, todo el mundo reclama eso. Todo el que ha votado por la Revolución Ciudadana con una lealtad, una fidelidad, una esperanza inamovible, ¿no? En todas las elecciones, reclama y dice, ¿dónde está ahora? En el alza del diésel, ¿dónde está? Llamando al ministro a la asamblea, ¿para qué si no tienen los votos? Claro. Claro. Felipe, a ver, antes de ir con el video o el pronunciamiento de Carolina Jaramillo, quiero invitar a la audiencia que se ha olvidado de poner los likes, que pongan los likes. Tenemos más de 4.000 personas conectadas, 4.400 personas conectadas, apenas 2.400 likes. Por favor, póngale los likes a la transmisión para que este contenido pueda llegar a más personas y evitemos la censura, porque el gobierno ahora todo lo que no le gusta intenta censurarlo. Sí, señor. Bien, póngale like, Carlita, pida los likes. Póngale like, comparta la transmisión, participe del super chat, no se olvide la cuenta de PayPal, jaimeandres11@hotmail.com.
y la cuenta del Banco Internacional 8043-801. Haga su superchat y pónganos su like de este día lunes, un lunes bastante controversial y que por supuesto nos deja muchísimo para analizar, porque tendríamos que ir viendo qué pasa en los últimos días, cómo va esa táctica, como decía nuestro querido invitado, el doctor Felipe Vega de la Cuadra. No es una táctica, es una estrategia, está todo planificado y definitivamente el único perjudicado aquí es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Ellos lo tienen todo planificado. Correcto. Qué pena que ese león dormido. Felipe, bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, nos hemos extendido. Ya tenemos a Leonidas Issa porque tenemos que conversar con el expresidente de la CONAIE, justamente de lo que está viviendo el país, de esta coyuntura de la eliminación del subsidio al precio del diésel. Muchísimas gracias, Felipe, por el tiempo que nos ha brindado para hacer este análisis, que creo que la audiencia está muy satisfecha. Muchas gracias a ustedes, Jaime, un abrazo, disfruten de la Gran Manzana. Creo que el Museo Metropolitano de Nueva York es una experiencia que hay que vivirla. Comerse un hot dog en la puerta del graderío del museo, ir a Central Park, comer pato lacado pequinés en el barrio chino, una buena pasta en el barrio italiana. Disfruten Nueva York, disfruten, es una ciudad muy interesante, cosmopolita, que muestra también lo bueno y lo malo de los Estados Unidos, ¿no? Lo bueno y lo malo de Estados Unidos. Así que Felipe, déjeme decirle que usted tiene muchas fans y muchos fans acá que lo siguen, ¿eh? Ayer tuvimos una reunión en Connecticut, muchísima gente le envió saludos a usted, ¿eh? Qué bien, yo les tengo muy en el corazón, siempre en el corazón. Creo que las mejores experiencias de mi vida ha sido trabajar con esa población ecuatoriana en el exilio forzoso por la pobreza, ¿no? Y por la necesidad de trabajo. Ellos son un ejemplo de lo que realmente es este país, ¿no? Un país de trabajadores, de trabajadoras, un país de clase. Aquí la clase rica es poquita. Todos los demás trabajamos en este país. Todos los demás trabajamos. Y los trabajadores somos pueblo, somos gente de clase, somos una sola clase, la clase trabajadora. Así que eso tiene muy claro el migrante ecuatoriano, porque le ha tocado vivir no solo el trabajo, sino también la discriminación y otras cosas más. Bueno, abrazo para ellos, mi mayor saludo. Nunca he conversado con Leonidas Issa, nunca he tenido la oportunidad de saludarle. Mi saludo a Leonidas Issa, mi solidaridad con Leonidas Issa y mi certeza de que él es al ser uno de los líderes perseguidos en el Ecuador, es uno de los liderazgos importantes para la izquierda revolucionaria en el Ecuador. Gracias, Felipe. Un abrazo a la distancia.